Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de conversaciones en la aljafería. Retomamos el pulso de las conversaciones que lo dejamos en el mes de julio con la presentación de un libro de trayectos que tuvimos danza contemporánea en este mismo espacio y lo retomamos ya en una tarde muy agradable de otoño en este pórtico norte y hoy está dedicado al fútbol aragonés. De las primeras conversaciones que me han comentado mis compañeros que tengo aquí, gracias por vuestra colaboración, de las primeras conversaciones, y hace muchísimo tiempo, cerca de más de 15 años, las primeras se dedicaron al fútbol y ahora vamos a retomarlo. Y en este caso contamos con tres ases del fútbol: Andoni izquierda derecha, Andoni Cedrún, Azucena Garanto y también tenemos a Francho Serrano. Las conversaciones, yo después de la presentación lanzaré una pequeña pregunta para que entre ellos establezcan estas conversaciones como buenos amigos, para luego más tarde dar paso a ustedes a alguna pregunta que quieran hacerlo. Azucena Garanto en la actualidad es la directora de la sección femenina del fútbol femenino de la Sociedad Deportiva de Huesca. Ella jugó al fútbol, lástima que tuvo una mala caída, una mala operación que la desvinculó como jugadora, pero que siempre ha estado ahí en primera línea del deporte aragonés. Inquieta, imparable, el fútbol es su vida, aunque también hay que decir que estuvo también vinculada con los audiovisuales y fue directora del Festival de Cine de Huesca, pero su mundo es el fútbol. Al igual que Andoni Cedrún, bueno, ustedes lo conocen más y mejor que yo, es alma mater del Real Zaragoza, de gran humanidad, también vital, lo tenemos aquí, bienvenido, muchas gracias, y sobre todo que es la época del Real Zaragoza. Él jugó 12 temporadas, más de 340 partidos, 2 Copas del Rey, una Recopa. Y otra que nos robaron. Y otra que nos robaron. Y si él también es inquieto y vive el fútbol, tenemos este presente con Francho. Él es un jugador de la cantera desde el 2020 del Real Zaragoza. Él ha participado en la sub-19 y 21 como internacional y juega como centrocampista, si no recuerdo mal. Sí, está bien. Bienvenidos los tres, esta es vuestra casa y el título es Pasado y presente del fútbol aragonés, Real Zaragoza, Sociedad Deportiva de Huesca, pero el fútbol es algo más que unos partidos, Y esa primera pregunta que quiero un poco arrojar y a partir de ahí establecer ya estas conversaciones, algo está cambiando en el fútbol y sobre todo en un momento en que, si me permitís utilizar la palabra chicas, tienen un protagonismo que hace 20, 30 años no lo tenían. ¿Qué está pasando en la sociedad española? ¿Qué está pasando en el fútbol para que hoy tengamos una selección femenina potente cuando hay chicas que no solamente quieren hacerse una foto con Francho, sino que también quieren hacerse fotografías con jugadoras? A partir de aquí, libre las conversaciones y ahí queda este pequeño reto en el fútbol actual: jugadoras, jugadores, equipos femeninos. Azucena. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí junto con Francho, que normalmente pues lo veo por la tele, y con Andoni Cedrún, pues con el que al final me he criado veía prácticamente todos los partidos de fútbol que se podían en aquellos años 90, y entonces pues bueno, una figura referente en nuestro fútbol y un poco al hilo de lo que comentabas, lo que está cambiando un poco pues es ese cambio que está habiendo cultural y social, ¿no? Al final yo veía ese fútbol masculino porque no había otro y a mí me gustaba el fútbol, no importa que hablemos de si está practicado por mujeres o por hombres, al final es un juego, es un deporte,
que ha evolucionado a negocio en esa parte, y bueno, y ahora estamos viviendo pues un poco el despertar del fútbol de las mujeres, que ya se practicaba hace tiempo, con grandes dificultades, ha sido prohibido, en los años 70 fue prohibido, y que ahora, pues bueno, un poco con los cambios que estamos viviendo, pues se está volviendo a retomar que bueno, pues que las mujeres puedan practicar fútbol, y estamos viendo pues ese despertar de todavía un deporte que si bien tiene esa referencia al masculino, pues ahora lo veremos un poco despertar y bueno, seguir un camino a lo mejor paralelo al que se ha ido siguiendo el masculino. Digamos que estamos como unos 40 o 50 años atrás, lo que nos queda un poco por recorrer. Es verdad que ahora las cosas van más rápido, pero bueno, todavía estamos en ese inicio, ¿no? Y en ese inicio y bueno, y se está dando también esa casualidad, porque casualidad y causalidad, ¿no? Pero que la selección española femenina haya ganado un mundial es prácticamente un milagro, por cómo han llegado esas jugadoras a esa selección, por cómo han tenido ese desarrollo sus carreras, hasta que el Fútbol Club Barcelona apostó, que prácticamente estamos hablando de una selección conformada por la mayoría de jugadoras del Barça o del Madrid. Por cómo han llegado esas jugadoras, la gesta es mayor, ¿no? Que no han tenido esos apoyos, que ahora es cuando empieza un poco esto pues a despegar. Pero bueno, a mí me gusta hablar de fútbol, a mí me encanta el fútbol, a mí no hay nada que me levante de la cama enferma más que el fútbol, entonces pues me da igual ya me gusta ver fútbol, todos los partidos. Me pongo la segunda división ahora pues porque está el Real Zaragoza y el Huesca, ¿no? Y estamos en esa segunda división masculina, me veo partidos de femenino, de primera, de Italia, no importa, o sea, yo abro las plataformas y lo importante es que vamos. Y eso también es lo que ha cambiado, que estamos empezando a ver fútbol femenino en las plataformas, y ahora podemos ver pues que esas chicas pueden tener, además de referentes, ¿no? Pues como Francho, como Andoni, como todos estos futbolistas con los que hemos crecido. Mi ídolo siempre ha sido Hristo Stoichkov, y yo tenía empapelada la habitación, ¿no? de Hristo Stoichkov. Pues bueno, ahora pues es probable que tanto chicos como chicas pues bueno, vean y se puedan reflejar tanto en los referentes cercanos que tienen cerca, que son en la comunidad, como es el caso de Francho, como otros referentes más lejanos, que pueden ser igual chicos y chicas. Estamos hablando de Francho, hablo de Mapi León, que ahora mismo está en el Barça, que es de aquí de Zaragoza. Yo creo que por mi corta edad es verdad que yo no he vivido nada de destierro, y sí que es verdad que lo que comentábamos antes, yo he tenido la suerte de poder disfrutar desde crío, desde el colegio, ya poder compartir el fútbol con todas las chicas que querían jugar al fútbol con nosotros. Pero vamos, como tú decías, yo creo que lo que se ha conseguido, lo que se está consiguiendo y lo que se va a conseguir, creo que es muy positivo por todo lo que está influenciando, todo lo que está creciendo, y yo creo que de una forma rápida y además merecida. Lo que se ha conseguido del Mundial me parece algo, vamos, es que yo con todos mis respetos no he dado un duro, pero no por nada, sino por lo que tú comentabas. Gente que no tiene una preparación, no viene sin preparación, con muchos menos medios, que seas campeona del mundo, creo que dice mucho, y yo creo que se están dando pasos muy positivos, y yo creo que tenemos que seguir en esa línea. Y además es lo que tú dices, yo ahora mismo admiro a Aitana Bonmatí, por ejemplo, o sea, me parece, yo me fijo en ella. Es una mujer, es una chica, pero es que es la mejor del mundo, y no porque sea mujer va a ser menos que Cristiano Ronaldo o que en mi caso Toni Kroos, por ejemplo. Y para mí es una referente igual, ya no solo por cómo juega, sino por lo que ha sido para ellas el llegar y posicionarse donde están ahora, que creo que es con total merecimiento, pues como una de las mejores del mundo. Hablo de Aitana, hablo de Alexia, hablo de Jenny, hablo de... Y el contragolpe que hizo la guardameta hace mucho en la Olimpiada, ¿lo acordáis? Que pegó un pase que son pocos hay en el fútbol español que hacen de esa calidad, ¿no? Sí. Yo mira, el fin de semana estuve, porque tengo mis hijos ahí, mis nietos,
Yo tengo un nieto de 9 años que si puedo le veo todos los partidos, es portero. Tiene cosas buenas, le da con la izquierda, con la derecha y es portero. Yo, si me dan en la izquierda, tenía que dar la vuelta porque técnicamente esas cosas no había. No se trabajaban. Yo como era zurda cerrada tenía que buscarme me daba para la vuelta, recibirlo con la izquierda. Me tocó los últimos 2 años, entonces mis compañeros a la derecha, pues para pegarle, pero si no, pues bueno. Y me alegraba mucho porque eran unos amistosos y empieza ahora la liga, que los equipos, en el caso nuestro de la cultura de Durango, los chavales eran chavales, pero por ejemplo el del equipo del Lorri y el otro día el de Amorebieta estaban mezclados, chicos y chicas. Jugaban chicas y jugaban muy bien al fútbol. Y eso dices, bueno, ese es el comienzo, desde los colegios. Es decir, que apuesten los clubs a poder compaginar las chicas con los chicos, que no piensen en las victorias, en ser los mejores, pues bueno, habrá categorías, pero esa introducción de las chicas, porque no hay un gran número de jugadoras para poder jugar, pues que jueguen con los compañeros. Y los vi y era portera y me encantó, mandando con 9 años ya. Entonces, desde el inicio, para mí es muy importante eso, que haya en los colegios, en los clubs, que las chicas se puedan jugar con los chicos y que nos olvidemos de los tabús. Porque a mí no me gusta la comparación, yo me divierto viendo un partido femenino, porque juegan al fútbol total. O sea, cometen errores, aciertos, pero es un partido dinámico, de ida y vuelta. Es decir, y a mí me gusta y me apasiona jugar. Entonces, me gusta el fútbol, pero eso de comparar, pues esto es como todos los deportes, el tenis con las tenistas o con el tenis, con el pádel, con deportes masculinos, femeninos, con el golf, con una cosa. No pasa nada. Yo me divierto con una deportista como el deportista también. Entonces, a mí me alegra muchísimo la entrada de las crías, de las chicas, desde el principio y participar con equipos masculinos. Algunas veces hay mucha ambición y eso es lo que me fastidia. Es lo que hemos hablado antes de que vemos jugadores del 1 contra 1. No, Ese fútbol de calle que había, pues menos mal que tenemos ahora a los dos, a Nico y a Lamin. Y eso también es un tema de que los jóvenes, los críos y los entrenadores no estén actuando siempre con los esquemas aguerridos. Hay que dejarles a los chavales. Menos mal que hay estos jugadores que vienen de barrios, que juegan en los barrios y que los ves que juegan el 1 contra 1. Todo es hermetizado. O sea, en lo que es en el fútbol, tiene que haber libertad. Y en esa libertad, ya lo digo, jugar chicas y chicos está fenomenal. ahora se está viendo, estamos ahora viviendo un poco, un incremento de licencias, como decía Dani, al final del volumen sale la calidad, ¿no? En el fútbol masculino tiene 1 millón y un poquito de licencias y en femenino acabamos de llegar a las 100 y poco mil, hemos doblado, en los últimos 10 años se han doblado. Estábamos hace nada en 50.000 licencias, que eso es son 100 veces menos, eso es una miseria. Entonces, de esa cantidad, es decir, si en un momento determinado las jugadoras, es una cuestión cultural y social, el fútbol forma parte de nuestra cultura, trasciende, ¿no? Al final todo, aparte de ser una industria, es que todo el mundo somos de un equipo de fútbol. Entonces, eso está llegando a que eso va a llegar a un momento en que las chicas, cuando desaparezca ya un poco, esas barreras que había, que se olvidarán, porque con las generaciones se irá también enterrando, ¿no? estas ciertas, cosas de educación que hemos tenido que pasar y como se ha pasado. Al final del volumen habrá un montón de chicas jugando y de ese volumen de chicas jugando saldrá una cantidad de mayor calidad posible.
los chicos y las chicas pueden jugar juntos. Yo soy partidaria siempre de que cuanto más puedan extender esa etapa mejor, porque es muy exigente al chico. Al final, cuando empieza a haber diferencias físicas, tú tienes que aprender a meter cuerpo. Al final la diferencia que hay es la fuerza, y eso es una cosa que se manifiesta más, sobre todo cuando empezamos en la categoría infantil, ¿no? Un poquito alevín, cadete infantil, que es cuando las chicas ya no pueden competir con los chicos, ¿no? En mixtos. Y ahí es cuando lo veis, ¿no? Cuando hay un chico con un desarme, ha pegado un estirón y está justo al lado de un chico que todavía no ha pegado el estirón, pues bueno, esa es la edad en la que ya no se puede competir, y las diferencias son claras. El fútbol masculino y el femenino, aunque se vea que dicen no es que hay diferencias, cuando estamos hablando de fútbol masculino de calidad y fútbol femenino de calidad, de alto stand. No estamos hablando si vais a ver el partido del barrio de vuestros amigos, pues os parecerá igual que el del barrio de las amigas, o sea, y en este sentido cada vez hay mayor calidad de fútbol femenino, y también está sumado a que se está educando la mirada. Cuando tú ves un partido de fútbol femenino, normalmente está grabado a 3 cámaras como mucho, una en streaming, 3, 5, este año el fútbol masculino está con 13, 15, 17 cámaras. Está montado para que sea un espectáculo. Yo hay veces, me acuerdo de ir a un partido, me regalaron para un cumpleaños, fui a ver, nunca había estado, estuve muchos años viviendo en Madrid. Digo, yo antes de irme tengo que ir al Calderón, al Bernabéu, ¿no? A ver yo soy culé de toda la vida, entonces yo soy muy del Barça, entonces... Hombre, la camiseta del Huesca es esa también. Ese, sí. Los colores coinciden, Yo estoy culé. Te ha influido la camiseta. Claro, no, yo soy culé, entonces digo, tengo que ir a ver un Madrid-Barça allí y tal, y me acuerdo de ir a un partido del Atlético de Madrid, yo no sé contra quién fue, creo que fue un Villarreal, no lo sé. Oye, qué partido que me quería ir, qué frío, qué aburrimiento, y me encanta el fútbol. Y luego es que a lo mejor yo soy desde que te ves otra vez el partido en casa, oye, qué partidazo. A ver, se ha creado un espectáculo en torno al fútbol. Entonces, el montaje de las cámaras, la realización, hace también para que eso sea un espectáculo, ¿no? Y eso es un poco lo que también tiene que llegar al fútbol femenino, que muchas veces esos detalles, ese gesto, ¿no?, que dices de Aitana o de cualquier otra jugadora haciendo un detalle técnico que es lo que sorprende al espectador, eso pues no se ve de lejos, y entonces tiene que llegar la cámara para que lo veas y para que veas que el sufrimiento es real y que eso. Y otra de las cosas que también a veces sorprende, y no os hablo del fútbol, nosotros en el Huesca femenino estamos ahora en segunda ref, que segunda ref es como una segunda B masculina, es el tercer nivel del fútbol femenino español. Y me acuerdo hablar con la configuración de los GPS, que miden lo que corres y todo esto, y hablar con el preparador físico hace unos años del masculino y decir, joder, es que las jugadoras, yo tengo jugadoras que en un partido me están corriendo 13 kilómetros. 13 y la media en un partido son 10-11 kilómetros. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Dice, pero si los chicos están corriendo, vosotros sabéis lo que corréis. Yo te puedo corroborar que eso es una pasada, 13 kilómetros es una pasada. Claro, entonces digo, y me dicen, pero ¿cómo van a correr? No puede ser. Digo, tal cual, digo, vamos, tengo yo ahí montada la NASA en los datos que digo yo, tengo esto, digo, y la media de cuando el equipo está rodado bien, estamos en prácticamente 11 kilómetros, que no quiere decir que correr más se juegue mejor, pero que se corre. Entonces cuando te dicen, no, es que las jugadoras no corren, y te digo, perdona, es que me miro los GPS del partido tal, digo, y es que en el partido que han jugado las chicas han corrido un 30% más, es que es imposible que me digas que no corran. Otra cosa es la percepción sobre lo que corre, y otra cosa es el gesto y la fuerza. Lo que no vamos a poder salvar nunca es la naturaleza. Y la naturaleza, hay una cosa que es la fuerza física, y eso va a condicionar cómo se desarrolla un estilo de juego y cómo se desarrolla otro. Pero hay una diferencia también en las mujeres, la fortaleza física, que hay, ves partidos que hay gente centrales de una altura tremenda en los corners y tal, que arrasan también. Dentro de los fútbol femenino hay diferencias, o sea, no comparando con los hombres, sino
que ves gente que joder, son armarios. También se ha empezado ahora a trabajar la fuerza, que hasta ahora no ha llegado a trabajarse. El fútbol femenino está empezando ahora a trabajarse la fuerza, porque si todo el mundo ve y dirá, jo, es que esa portera pues no para como Cedrún, no se estira, hombre. Seguramente ya. no haya tenido nunca un entrenador de porteros personal para ella. O sea, entonces, ¿qué conceptos va a tener, no? O sea, que... Pero ya son profesionales, ya tienen entrenadores de porteros, entrenador físico, o sea, tienen de todo ya. Estamos Sí, hablando de élite. digo que A mí hasta el único ahora... problema de élite me preocupa. Ya sé que eres del Barcelona, pero que la liga sea más competitiva en el fútbol femenino. Yo entiendo que es la repera, la plantilla que tiene Barcelona, pero sí me gustaría que hubiese más chicha. Estuvo en una época el Atlético de Madrid, ¿sabes? Pero si eso es muy fácil, eso es muy fácil. La inversión. Cuando No, el Bar- pero la con la única- puerta no tenés problema. La única sección rentable ahora mismo del Fútbol Club Barcelona es el fútbol femenino. Sí. La única sección rentable de todo lo que tiene. El fútbol el femenino, y además coincide que el Barça estaba en una época de transición de capa caída y tenía muchos problemas mediáticos y llegó un momento que dicen, bueno, aparte de decir que van a apostar, el foco va al fútbol femenino. Ahí empieza que si Alexia, que si tal, que si fletan un autobús a no sé y dónde, campañas que jugaban. publicitarias, y Nike con Alexia, Adidas con Aitana. Claro, o sea, sí. y entonces es ahí, ¿qué pasa? Que hacen esa apuesta y les sale bien. Es fácil, el resto de equipos, si hacen una apuesta, si hacen la apuesta, podrán competir con el Barcelona. Pasa que el Barça ahora mismo pues no tiene competencia en España. Estamos hablando de que el Real Madrid ha entrado tarde y tampoco... Habría que ver también un poco por qué entran los clubes en fútbol femenino, que quizás eso es un poco lo que estamos ahora. Estamos viviendo prácticamente casi todos los equipos de primera, segunda división, los clubes, ¿no? Los clubes que todos conocemos, empiezan a tener unos equipos de fútbol femenino, pero claro, una cosa es la estética y otra es la ética. Entonces habría que ver porque si tenemos fútbol femenino por estética, pero es que ahora hay que transitar y hacer una inversión en fútbol femenino. Y dirá a la gente, no, es que no es rentable. Es que el fútbol masculino tampoco es rentable, ¿eh? Ojo que el fútbol masculino lleva viviendo décadas de deuda, de refinanciación de deuda y de deuda continua. Y eso lo sabemos en Aragón muy bien. O sea, que entonces ese fútbol, cuando dicen no es rentable, no. El fútbol femenino está viviendo, es como una startup. Entonces, lo que pasa es que todavía no se ven claro la proyección de ingresos futuros y entonces tú dices, yo no puedo invertir sin saber si esa proyección de ingresos futuros en un momento la voy a recuperar. En masculino sí que se sabe, porque dices, si yo asciendo a primera, yo soy el Zaragoza, si yo asciendo en primera, los derechos millones, de televisión van a ser tanto y la gente será tanto y con este nuevo estadio haremos tanto y gastarán tanto. Y entonces dices, voy a invertir porque el retorno me llegará. Entonces, cuando en el fútbol femenino se cree una masa social de seguidores y se vea un retorno, una proyección de futuro, es cuando puedes empezar a invertir más, ¿no? Porque si no, pues ahora mismo es una cuestión un poquito estética que la propia sociedad empuja y que estamos... Pero ahí depende de las audiencias. También es muy importante la audiencia. Cuando las audiencias en el fútbol femenino crecen, eso debe mejorar y repercutir y exigir los clubes, Seguro. A las televisiones, a la que televise, un canon. Es decir, ¿por qué? Porque si estás viendo las audiencias del fútbol femenino, ha habido momentos que ha sido tremendo con la selección española, con todo esto. Y ahí ese es el baremo para que los clubes puedan exigir. Sí. Porque si no te ve nadie, pues no puedes seguir, pero estamos hablando de una cuota de pantalla que ha sido muy importante en él. De hecho, en las audiencias de televisión, que yo muchas veces las miro, ¿no? Obviamente, y dices, voy a mirar qué audiencia ha tenido un Huesca. Seguramente menos. Bueno, dices, es que la segunda división masculina es que tiene audiencias menores, o sea, raquíticas. Entonces, cuando te dicen, no, es que el fútbol femenino no ve nada, digo, y el masculino, excepto algunos equipos que tienen una gran masa social y los de primera división, perdonad, tampoco. De ahí está que los derechos de televisión
son relativamente pocos en esta segunda división y obviamente afecta a los presupuestos de los clubes porque no hay tanto y se vive más en la segunda división de la masa social, ¿no? Estamos hablando de que el Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Tienes una masa social abrumadora y ese es tu principal patrimonio. Así es, así es, así es. Y yo creo que, bueno, es como lo que decías antes, ya no es que un partido de segunda división muchas veces sea menos vistoso, o sea, o se vea menos, es que es así, muchas veces es así. Yo mismo ver un partido, y como ya vuelvo a lo que estás hablando antes, que me ha parecido muy interesante, a lo que dices tú de cómo se quiera vender, ¿no?, el producto. Tú ves un partido en directo y muchas veces en directo eres capaz de ver cosas que luego en la tele a lo mejor no eres capaz de ver, como escuchar o ver un gesto, o ver más específicamente a un jugador. Pero luego, claro, si tú quieres ver el espectáculo, tienes que verlo en la televisión. Entiéndeme, lo que tú decías, dice, si Aitana hace un regate, pues que haya una cámara específica que luego lo retransmita y lo deje ver. Porque claro, hay una cámara contra el Madrid que sigue a Vinicius todo el partido para ver qué dice, para ver qué no sé qué, simplemente para que haya algo de lo que hablar. Que muchas veces se está más centrado en esas cosas que en lo que es el propio crecimiento del fútbol, y creo que en eso, como también decía Andoni, creo que ahora si se hace ese esfuerzo y se consigue que el fútbol femenino tenga más visitas y a la vez los clubes se aprovechen de eso. Yo estaba el Zaragoza creo que en ese sentido está haciendo bien las cosas. Se han implementado con ya 3 o 4 equipos femeninos, con jugadoras. Yo te puedo decir, he estado muchas veces en entrenamientos compartiendo con ellas partidos de jugar muy bien al fútbol. Creo que es un camino, lo que te digo, largo, pero que ya se están dando pasitos, yo creo que muy positivos. Y todo dependerá de cómo se quiera vender, cómo lo quieras exponer, pero lo que te digo, para mí ahora mismo es el camino adecuado. Queda muchísimo, por supuesto, pero yo creo que va a ir todo por ahí. Cómo lo quieras vender y de verdad sí, que es lo que decimos. Yo veo el partido de la final del Mundial de femenino y es que disfruto. Me dice Andoni, hay acciones, idas y vueltas, lo que sea, una cantidad de kilómetros seguramente, 13 kilómetros seguro. Y dices, ¿por qué no va a poder llegar a ser una chica igual, no hacer los mismos datos físicos incluso mejores? ¿Por qué? Porque simplemente es mujer y porque pues lo que dices tú, a lo mejor la fortaleza evidentemente por la naturaleza va a ser menor. Pues bueno, ya se trabajará la fuerza y creo que ahora se está dando pasos muy positivos en ese sentido, y yo creo que lo que se está haciendo es para tener en cuenta, y yo creo que vamos a ir a mucho mejor, y creo que se está yendo a mucho mejor. A ver, estamos, cuando estáis viendo disfrutar, tal, que ves luego el partido del Real Zaragoza Levante, olvídate de los nombres y de la categoría. Fue un partido de primera división. O sea, hay partidos que ves que, bueno, pues nadie quiere perder, en segunda es muy duro, puerta cero, pues también pasa lo mismo en primera. Pero el otro día yo vi un espectáculo, pero tanto el Real Zaragoza como el Levante, ¿no? Es decir, 2 equipos que a mí me encantaron, y creo que era un nivel de primera división, porque, o sea, cualquier aficionado estaría orgulloso. Y luego sobre el tema de los focos, ya ahora derivando un poco el tema de los focos, a mí no me gusta que los focos entren en los vestuarios. O sea, A mí tampoco. las cámaras. A mí tampoco. Eso es un terreno de la gente, sagrado. Nuestra, ese es el templo. Lo que sí tendrían que hacer es no capar cosas que suelen pasar en el transcurso del partido y cierran porque no interesa. O me gustaría ver las expresiones de los presidentes o de los directivos cuando meten un gol en el minuto 90, pues me gustaría verles cómo saltan. O sea, es decir, otra cosa, ¿sabes? O sea, cuando habéis hablado de los Vinicius y todo eso, a mí sinceramente Vinicius me da igual. O sea, sabemos cómo es y punto, y no hay más. Pero al final eso forma parte, quiero decir, al final esto es el fútbol ahora mismo es una narrativa que se construye con unos personajes a los que se les da un protagonismo, ¿no? Vinicius, tal, no sé qué, y eso ahora mismo se amplifica exponencialmente por redes sociales, Claro, es que medios de comunicación, pero bueno, principalmente las redes sociales, ¿no?
Y eso ayuda a que esté en conversación todo el rato y que todo el mundo estemos hablando de lo mismo y de Vinicius y del gesto y de lo que ha hecho y de lo que sea. Y no se habla ni de fútbol, porque no se habla de fútbol, cada vez se habla menos de fútbol. Entonces, pero eso también interesa, porque al final, cuanto más exposición mediática tenga la liga, da igual el motivo, eso es más dinero. Y más dinero son más derechos. Y ahora mismo digamos, a lo que es la liga como entidad, ¿no?, que gestiona los derechos de televisión y los ingresos, lo que le interesa es que cuanto más likes, cuanto más repercusión, cuanto más se vea y cuanto más se hable, pues bueno, eso es lo que al final... Pero está capado, Azucena. O sea, yo, por ejemplo, veo, ha salido un espontáneo, crack, ¿por qué no? Eso es el fútbol real, vas. O sea, que saquen las imágenes, o sea, lo capan. O sea, sinceramente, para mí, ahí va, se va a caer. Ahí va. Pues que tengo una oveja grande, no sé. Sí. Joder. ¿Has visto qué detalle? Audiovisual. Eso, es claro. No, es lo que te digo, oye, cuando hemos hablado, o sea, ya hablando un poco sobre el tema, eso es culpa de los clubs que aceptan cosas que las cámaras se metan en el vestuario. No, señores, que eso es un tema. O que hay un parón de esto y el entrenador está contando es un cambio táctico y todo eso. Claro. ¿Por qué tiene que estar una cámara ahí? Porque os habéis vendido a eso. Ah, los clubs. Todo, el fútbol masculino está vendido al que los paga. Los clubs, sí, ya sé, que al final esto es como... Quien paga manda. 72, ahora estamos con 20.000 partidos y tal y tal. Al final aceptan los clubs el calendario de la liga, es decir, pero claro, eso es una diferencia entre los de élite que juegan 70 partidos, pero los que están en Leganés y todo eso juegan sus 40 partidos nada más. Entonces, ahí no hay una diferencia. Pero vuelvo a lo mismo, los clubs aceptan porque tienen que tener dinero, pero muchas veces los clubs tienen que pedir, oye, entrenador, jugadores, ¿estáis de acuerdo con esto? Que se puede entrar una cámara adentro. Pues que tú lo firmas en tu cesión a la liga. No, es que no hay el forma problema, de decidir. el problema es nada. lo que pasa, que dicen los clubs. ¿Quién te paga? No. A callar. Pero hay cosas que a mí no me gustan, Por eso está muy bien ver un poco cómo se desarrolla, ¿no?, vuestra narrativa, porque una de las mayores preocupaciones que hay ahora en el fútbol femenino o que se tiene, yo me echo las manos a la cabeza, con todos mis respetos con Aitana y con todos, cuando dicen, no, es que acaba de firmar hasta 2027, me parece 2028, por, no sé, 8 millones de euros o 10 millones. Y yo digo, no, es que nos estamos equivocando, porque pienso que al final el fútbol femenino está diciendo, no, se quiere igualdad de oportunidades, que puedas jugar a fútbol, que puedas vivir, que puedas tener una profesión, que es lo que hablamos antes. Tu profesión es ser jugador de fútbol. Tu profesión no es ser un niño de élite que eres un súper rico. Tu profesión debería ser jugador de fútbol, como es ser un profesor, como el que es limpiador y como es otro tipo. No que generar una élite en el fútbol. Y en el fútbol femenino es un poco que decimos, vale, esa élite que se está creando, es decir, es necesario que una jugadora, es necesario que una persona cobre 1 millón, 2 millones de euros al año, cuando estamos hablando de que en España hay un salario medio de 25.000. No, lo siento, no. Entonces, se puede... pero esa jugadora te genera ingresos. Vale, pero es que se puede generar... Pero tú puedes dar... Pero es que luego tú generas eso, ¿no? Y dices, venga, pues a este jugador, a esta jugadora, millones y millones. Pero que luego vas a las canteras de esos clubes y es que todos lo sabemos, el fútbol amateur es pobre, no hay dinero, no se paga a los formadores, queremos que estén formados, pero no se paga a los formadores. O sea, es que no hay recursos en las canteras. Entonces, hombre, pues sí, ¿te puedes pagar a este jugador? Sí, bueno, pero X porcentaje que vuelva al club.
que vuelva de ese sueldo, de esos sueldos, que vaya al club también. Pero ¿qué necesidad hay que jugadores cobren 10, 15, 20, 60 millones de euros de crear una élite? Entonces, el fútbol femenino se va a exponer a lo mismo. Es decir, cuando decían, no, es que quieren cobrar lo mismo que los chicos. Por favor, o sea, yo digo, no, por favor, o sea, es que no es el objetivo que cobre lo mismo. Tiene que ser que puedan jugar en circunstancias similares, con infraestructuras, con seguridad, que haya ambulancias, que puedas dedicarte tus años al fútbol y vivir del fútbol como si eres otra profesión. Pero cobrar lo mismo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Crear otra élite de chicas que viven fuera de la realidad? Es que el fútbol no debería estar fuera de la realidad. El fútbol debería ser a mí me gustaría que los chicos y las chicas que juegan al fútbol quisieran ser futbolistas porque quieren jugar al fútbol, porque les encanta el fútbol y porque quieren vivir del fútbol, igual que alguien quiere ser médico y quiere ser médico, pero no porque quiera ser una megaestrella y cobrar millones de euros. Estamos totalmente viviendo en una burbuja que ojalá, que no creo que se pueda revertir, porque al final todo lleva a lo mismo. En el fútbol femenino empieza, ¿no?, a darse, ¿no?, firmar contratos ya Millonarios, sí. Millonarios porque el ciudadano a pie no está en esas cifras. Estamos ya en unas cosas que se alejan de lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol como deporte, ¿no?, que es un poco lo que hablábamos antes. Digo, me echo de menos, ¿no?, que muchas veces se dice, ¿no?, ¿qué va a hacer el futbolista después, ¿no?, cuando cuelgue las botas? Hombre, pues el que cuelga ahora las botas, con solo que haya gestionado bien el patrimonio, ya no va a hacer nada, eso para empezar. Por eso no se prepara para nada, porque tampoco tiene mucho que hacer, pero antes decías, no. Muchos también se pierden, Bien. Ese patrimonio, También. porque hay mucho alrededor de los jugadores chupétonos, ¿vale?, que al final cuando te das cuenta, el que se retira del futbolista, si tiene la cabeza bien amueblada, siempre buena amueblada, cuando practicaba el fútbol, se ve. El jugador que tiene esto y que gane mucho dinero, terminará mal. No al año que se retire, no. Sí, hay ejemplos. Jugador que te digo, amueblado y que tiene las ideas claras, puede administrar eso. Pero los jugadores que han ganado mucho dinero y que son unos saltimbanquis, que te puedo poner muchos ejemplos, al final verás en la prensa dónde están. Es decir, el problema es que yo me acuerdo, me decía, el fútbol, relación con el baloncesto. El baloncesto es un deporte de los universitarios, de los estudiosos, de la gente, y el fútbol es de los que no estudian y de los que en el barrio pues intentan buscar la oportunidad, ¿no? Entonces, es que yo vuelvo otra vez a recargar. Es importante desde los críos, desde la parte de abajo, a enseñarles, a moldearles, porque no hemos hablado de los padres, porque es otro tema que podríamos hablar. O sea, lo de los padres, mi hijo es el mejor y quiero que triunfe porque yo quiero ir. O sea, hay otros padres que no, que lo llevan bien por el buen camino. Pero toda esa concepción de que tocan pelo, o sea, dinero, gente que no tiene, pues eso, pues que han salido de la miseria y no tienen esas cosas que cualquier persona le puede apoyar, o los padres. Por eso te digo que eso que dices tú, que pueden administrar, sí, pueden administrar, pero hay muchos jugadores que conozco yo que su vida no ha sido tan perfecta y al final pues con muchos problemas ha habido. Por eso te digo. Sí, pero que antes, en tu generación, estamos hablando de ese deporte y de ese fútbol, y que eras futbolista y luego has tenido que ser otra cosa, y luego has tenido que ser otra cosa, y luego has tenido que ser otra cosa. Sí, porque el fútbol a los 20, ahora se alarga la carrera deportiva hasta los 40. Le digo a mi mujer que cuando termine el fútbol voy a ser entrenador del fútbol, y ya me dijo, se divorcia. Sí. Me lo dijo, ya me acojoné. No, dije, no, a ver, no quería ser entrenador, porque es una cuestión de experiencia que ha tenido mi padre, que fue entrenador,
y es como viajar más que la Piqué, ¿no? De un sitio a otro sitio a otro sitio, y la educación para mí personalmente de mis hijos ha sido en mi Zaragoza, ¿vale? Ser entrenador, sabes por dónde, entonces eso no, yo fui por otra línea. ¿Vale? Yo sí que, Andoni, ahora que decías eso del tema de que mucha gente se pierde y que, bueno, pues yo en mi caso muchas veces, yo como persona joven que empieza a tener ingresos y muchas veces echas de menos que en la propia educación tengas algo de lo que aprender, y muchas veces los propios clubes podrían tener ese servicio de a lo mejor darte ese servicio de poder enseñarte a leer una nómina, ¿sabes? A leer una nómina, porque a lo mejor yo por suerte, es como tú bien dices, yo creo que tengo la cabeza bien, tengo mucha suerte de tener una familia que ha estado siempre conmigo y me ha ayudado a ser quien soy a día de hoy. Y muchas veces a la gente yo creo que le pasa eso, tampoco hay una persona o algo que les ayude, porque tú dices, tú los representantes, los amigos, muchas veces las familias son los que provocan ese tipo de cosas. Y creo que yo, por ejemplo, lo que te digo, porque tengo a mi familia, pero yo sí que muchas veces echo de menos, incluso en la propia enseñanza, claro, o estudias a lo mejor AD, dirección de empresas o algo relacionado con ese tema, o nadie te enseña a gestionar tu patrimonio, a leer una nómina, a saber qué hacer con el dinero, saber cómo invertir, saber cómo guardarlo, saber pues hacer diferentes O sea, tipos... que la educación financiera no es que no te lo van a enseñar a ti, es que no le interesa al país que la sepa nadie. Pero, O sea, desgraciadamente, ¿no? Que es un poco de las cosas que se están hablando ahora. Y educación financiera no hemos recibido nadie, pero porque no interesa que recibirla. sí, Pero en vuestro caso, sí, cuando, claro, por te eso que juntas de encima, pronto que empiezas a que encima destacar y eres empiezas a... muy dices, a ver, joven y bueno, al final te ves con ingresos que pues muchos compañeros míos impensable que tengan, y tengo la suerte de poder disfrutar de ellos, y muchas veces te ves con eso y o estás bien aconsejado o lo que te digo, te empiezas a perder desde ya, que si el coche, que si la casa, que si ahora pues la ropa de no sé qué, ahora las zapatillas estas últimas que han salido, estas no me gustan, pues otras nuevas, y el dinero se acaba. Entonces yo creo que eso sí que... ¿Cómo te mantienes al margen de todo eso cuando tu entorno cercano digo tus compañeros, porque al final en un equipo de fútbol al final llegan... Sí, claro, tú estás viendo a tu compañero más veterana, gente sí. más joven y tal, pero al final a lo mejor tú dices, bueno, pues yo soy tal, y de pronto es que esto es como cuando los niños en el colegio, y es que todos tienen móvil y al final el padre que no quería comprar el móvil le tenía que comprar el móvil porque su hijo está como marginado, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues mantenerte al margen de esa burbuja y estar centrado en realmente en lo que... Yo, por ejemplo, en mi caso siempre lo pongo con el ejemplo de cómo soy yo. Yo tengo pelos en las piernas y yo soy así y es mi identidad. ¿Cómo tienes? Yo tengo pelos en las piernas. Soy un fenómeno. Si antes te quería, ahora te quiero. Y todos también, todos tienen. Pero hay gente pues que decide dejárselos y hay gente que no. ¿Y tienes alguna calcomanía? No tengo ninguna calcomanía. Pues te quiero más. Yo estoy en contra, pues no, o sea, no lo respeto, pero no lo comparto. Y yo lo digo siempre, yo ¿por qué soy capaz? Pues bueno, porque soy capaz de decir que no, soy capaz de saber lo que yo quiero para mí, para mi familia y para mis seres queridos. Entonces, lo que te digo, tengo mucha suerte de tener a una buena familia que me ha inculcado eso y así saber decir que no a ciertas cosas, no, pero ya no solo a la gente, que muchas veces me da igual, o sea, me da igual que depílate, pues no me da depilar, y no eres tú nadie quien para decirme que me tengo que depilar, como no eres tú nadie quien decirme para que me tengo que comprar el último iPhone porque tengo mucho dinero y me lo puedo comprar, pues no. Entonces yo creo que eso muchas veces va también, pues ya sacamos otro tema, creo que ahora el tema de psicológico del deporte. Creo que se está haciendo un trabajo muy bueno implementando todo el tema de trabajo con psicólogos y psicólogas, y creo que es algo fundamental. Yo trabajo con una y a mí me ha dado la vida por las circunstancias que ha pasado, las que he pasado con el club, las que he pasado con lesiones, las que se pueden pasar con 1000 millones de cosas, y muchas veces esa fortaleza mental es lo que luego te hace pues saber autogestionarte mejor con ese tipo de detalles que parece una tontería, pero luego a la larga no son tonterías, porque el que se gasta 2000 en unas zapatillas todos los meses,
Luego cuando llegan los 40 y ya no tiene ingresos, ¿qué hago con mi vida? Pienso que es importante un tema que al final tú estás en un entorno aquí, es tu casa, es tu entorno, y esto lo digo muchas veces porque el fútbol aragonés, claro, dices, ¿dónde está la cantera? ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? ¿Por qué no se quedan en la región? ¿No? Muchas veces cuando tú puedes desarrollar tu carrera bien, tu familia, con tu entorno, con tus amigos de toda la vida, es más fácil que si de pronto te fichan, ¿no? Y te vas fuera tú solo, a veces te acompaña tu familia o no, Sí, pero de pronto tu mundo desaparece y tienes que crearte un nuevo mundo, y muchas veces también, si eres muy joven, va ligado a una construcción de tu identidad. Entonces, a mí me parece fundamental que una de las cosas en las que se tiene que trabajar en Aragón, digo a nivel de cantera, hablo cantera masculina y femenina porque es que estamos en lo mismo, es en que la jugadora, el jugador permanezca en la región. O sea, tenemos que ser capaces de tener equipos deportivos en la élite para que tú, si destacas en la segunda división, no te venga ahora un equipo de primera división y obviamente se te ve. ¿Por qué? Porque tú quieres llegar a la élite, porque tu objetivo tiene que ser siempre llegar al máximo y que ir con la selección. Intentar ser el mejor, jugar. sí. Tú quieres llegar realmente a vivir lo máximo del fútbol, ¿no? Porque al final es lo que te estás dedicando, lo que quieres. Pero claro, si conseguimos que eso se dé en Aragón, eso es donde tenemos nuestra fortaleza, y decir, bueno, podemos tener a gente aquí que vamos a crear mejores futbolistas y mejores personas. Y no les hemos sacado de su entorno. Yo estoy tremenda, no estoy enfadada porque es una cosa que también yo intermedié un poco en la salida de Salma, ¿no? De Salma para Yolo fuera de aquí. Sí. Al final, estamos viendo ahí, yo me acuerdo de verla y decía, esta jugadora se va a perder en Aragón. Se va a perder, pero no es que quiero que se pierda, es que en Aragón, con esos descensos acumulados del Zaragoza CF, antes Prainsa, ¿no? Que se escuchó más, ¿no? Transportes Alcaine luego, que están ahora mismo en la misma categoría que nosotras, llega un momento en que Salma a veces se da, ¿no? Esos talentos. No siempre hay talento, hay gente que es por trabajo y a veces surgen pequeños talentos que de pronto, pues bueno, tienen eso innato, y en Aragón no había herramientas, no hay un sitio donde pudiese estar practicando, estar en la élite, combinar el atletismo con el fútbol, pero estar en la élite. ¿Por qué? Porque en Aragón ahora mismo no hay un equipo de fútbol femenino en la élite. El primer objetivo tiene que ser tener un equipo en la élite para que nosotros desde que podamos coger la base y podamos conseguir que esa jugadora no tenga que irse de Aragón. Podamos pasar por todas las etapas y pueda que no diga con 18 años, es que ha venido a buscarme Gerona, el otro, el Osasuna, y aquí no podemos retener a alguien que quiere crecer futbolísticamente. Pasa lo mismo ahora mismo con los chicos. El objetivo principal tiene que ser que el Real Zaragoza vuelva a primera división, que el Huesca ha sonado las campanas y está en segunda, pues que se mantenga en segunda, y si algún día suena y puede volver a primera, pues ojalá, pero eso va a propiciar que haya muchas más posibilidades para el jugador aragonés, porque el jugador aragonés no se va a tener que salir a la Ponferradina, al Burgos, al otro, no, a lo mejor va a pasar por el Ebro, por el Teruel, por el Huesca, llegar al Zaragoza y tenemos gente que de aquí, por lo menos dar la oportunidad de que ellos se desarrollen como futbolistas, que luego obviamente tienes una oferta y ya dices, o sea, ya me voy, pues muy bien, pero que tenemos que tener esa escalera deportiva, porque si no al final el jugador, la jugadora va a decir, oye, es que a mí esto se me queda pequeño, me quiero ir porque necesito cambiar de aires. Entonces, es importante que al final los jugadores podáis llegar aquí a la élite en Aragón, y que podamos disfrutar y que sea gente que sean referentes cercanos, porque eso es lo que va a crea afición. ¿Cuánta afición? Hay mucha afición de Zaragoza, pero hay afición de Zaragoza porque también siempre ha habido. Yo no he sido una gran seguidora del Zaragoza, ni del Huesca, o sea, trabajo en el Huesca, pero que... Tú del Barça. Yo soy del Barça.
Entonces no he sido una gran... Claro, yo he vivido en Zaragoza de la Recopa, el tal, pero porque yo, claro, lo decías tú, yo me miraba a los jugadores que jugaban en mi posición y de los que yo me ponía para repetir lo que hacían ellos, ¿no? Para simular, ¿no? Para aprender. Entonces, al final, tenemos que conseguir que esos jugadores lleguen ahí, porque si no, desaparecen, y el Zaragoza tiene esa masa porque al final tú tienes un círculo de gente que tiene otro círculo de gente, un círculo de gente que son de aquí. Entonces, ¿cómo se mantiene la masa social del aficionado? Porque ve a gente de la casa. Y está muy bien, obviamente, lo tienes que reforzar porque el fútbol, al final, es ahora tan complejo y tan complicado, que hoy dice la liga hipermoción, que le llamamos ahora, ¿no? Hipertensión. Hipertensión. Porque es que es horrible. O sea, la liga es horrible, porterías a cero, prácticamente no hay goles, o sea, bueno, pues es así y te tienes que nutrir porque para crecer el equipo, el proyecto deportivo, te tienes que nutrir. Te hablo yo, por ejemplo, en el femenino este año tengo jugadoras aragonesas, tengo 6 o 7, el resto son todas de fuera de Aragón, pero porque no hay jugadoras en Aragón. O sea, no hay jugadoras. La jugadora que destaca, la jugadora que está en la élite está fuera, pues, obviamente, porque aquí no hay equipo. Las jugadoras que destacan un poco están en primera red y las jugadoras que hay de segunda red están en el Zaragoza, están en el Huesca. Aquellas que puedas intentar fichar del Zaragoza, pues es verdad que estéticamente una jugadora del Zaragoza, que no existe una rivalidad como el Real Zaragoza, ¿vale? Estamos hablando pero no le gusta ir directamente a Huesca, pues este año, por ejemplo, en Zaragoza, muchísimas salidas a Getafe, a Oviedo, a Tenerife, y tú dices, ostras, que se tenga que ir la jugadora de Aragón y que yo tenga que fichar a 14 jugadoras de fuera, es que es triste, pero es que no hay jugadoras, porque la que destaca un poquito, primera red. Entonces, objetivo, primera red, subir un escalón más, y allí, y objetivo siguiente, la élite, porque si no, nunca vamos a tener jugadora. La jugadora de cantera que destaque un poco, en algún momento, ahora mismo ya hay captación, pues estamos hablando de como el masculino hace 30, 40 años, empieza a haber captación de niñas y enseguida pues a estructuras un poquito más grandes, más consolidadas, ¿no? que tenemos cerca, ¿no? Osasuna, toda esta geografía que está cerca, pues son gente que está pendiente, ¿no? de fichar a esas jugadoras. Entonces, yo creo que eso es uno de los principales retos que tenemos en Aragón a nivel de fútbol, masculino y femenino, a nivel de fútbol, ¿no? Estar en la élite y conseguir que la mayor cantidad de jugadores sean de aquí de la casa y que consigamos retenerlos. ¿Y cómo se retienen a los jugadores? Teniendo un buen proyecto deportivo, teniendo recursos. Sí. Pero claro, si es lo que hablábamos antes, si viene un chaval, tiene 14 años y viene el Gerona y le dice te doy 30.000 euros al año y le pongo sí, trabajo al padre, casa de tus padres, casa y estudios pagados, sí, y dices, es que así no puedo competir, es que no podemos competir con eso. Entonces tenemos que ofrecer algo más. Yo sobre el tema de la cantera del Real Zaragoza, llevamos 12 años en el infierno. Bueno, esperemos este año que no. Porque el mayor porro, Francho... No lo digas mucho, que luego empezáis a decirlo al principio de temporada y ya luego se nubla todo. Yo solo digo una cosa, que sería ya, con lo que nos ha pasado, solo nos falta, estar embarazados en los Zaragoza en estos 12 años. Sería el porro de que subamos a primera y vayamos a jugar en ese estadio plegable que va a haber. Ya sería ya la pera. O sea, el cierzo, el balón, que el Real Madrid viene, que el viento que no, te suspende, sería la pera ya. O sea, eso lo puede hacer el Real Zaragoza. O sea, eso lo tengo aquí. Subimos a primera y tenemos que ir al Escaletri ese, ¿vale? Hombre, te digo una cosa, el Escaletri es de... Si no lo queréis, luego lo manden para Huesca, porque ahí estamos un poco escasos de infraestructuras. Bueno, pero bueno, tenéis un buen estadio. No, yo sobre el tema de la cantera. Llevamos 12 años en el infierno. La cantera nos ha salvado dentro del campo, y no te voy a... con los jugadores canteranos que han sacado, porque luego te quiero hacer una pregunta, porque es que esa le tiene que responder un canterano. Vale. Dentro del campo y fuera del campo. Es decir, en los 12 años el club ha necesitado económicamente dinero. ¿Cuál es el mayor recurso? Florentino, hazme un favor, Vallejo, el otro. Se iban todos los canteranos.
no hemos traspasado, quitando a un jugador, hemos traspasado todos los canteranos que estaban triunfando porque había una necesidad económica en este raza. Gracias a Dios que tenemos una ciudad deportiva impresionante, independientemente de todos los tiburones que vienen, nos quitan jugadores y todas estas cosas, pero todavía se producen buenos jugadores. Entonces, en estos 12 años, lo que ha salvado ha sido la cantera, dentro del campo y fuera del campo por el tema económico. Bueno, fíjate todos los que han salido y se ha cobrado algo. Pues dame algo, Florentino, pues por este, por el otro, por esto. Pues al final se ha salvado. Entonces, hablando de cantera, y te voy a hacer una pregunta. No voy a decir nombres de jugadores que han venido, porque aquí en la Romareda se escucha la presión de la Romareda, la cuarta ciudad de España, medios de comunicación como en Primera División, todo, una presión. Han venido jugadores que el año pasado estaban en otros equipos y les veía jugar y dice, ostras, ¿qué les ha pasado en la Romareda? Que no hacen 1 contra 1. ¡Ay, toma! Y no te voy a decir nombres del año pasado. Y claro, veo luego los Francho, los Liso, los Azón, los Nieto, los Luna, todos estos, y dice, estos deberían tener presión, son gente joven, es ante su público. Dime qué valor añadido tenéis para esos jugadores que el año pasado les veía jugar y que han jugado en primera y han estado aquí el año pasado, que en la Romareda se escondían y vosotros rompéis la puerta. ¿Qué valor añadido tenéis? ¿El corazón que late el león? Porque yo no lo entiendo. A ver, eso seguro. Esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿eh? Vale. Yo creo que eso evidentemente está y es un plus. Yo lo he dicho muchas veces, el tener la oportunidad de poder disfrutar de jugar en tu casa siendo canterano por las diferentes cosas que han pasado estos años, por dinero, si no, yo seguramente, ni yo, ni Liso, ni Azón, pues seguramente a lo mejor o nos hemos tenido que ir o no lo sé, pero por la suerte hemos podido disfrutar de una oportunidad y pues haber cogido y yo creo que evidentemente Andoni, ese factor de haber estado ahí viéndolo desde pequeño, haber mamado la cantera, el saber lo que es eso, el saber el esfuerzo que cuesta, no sé, el conocer a esa gente también, el conocer lo que es el ambiente de la Romareda. La Romareda es, bueno, tú lo sabes, es un campo difícil, tanto como si juegas, si va bien, como si juegas de visitante, es una olla a presión. Todavía había un penalti que fue contra el Villarreal. Sí, que pitaban para que fallase. Para que tirase fuera porque estaba Checho Rojo de entrenador. Yo alucino. Eso ya. Pues, puedo contar historias. Pero de todas formas, cuando sea ese público, no voy a decir esa palabrota, o sea, ese público tan exigente, es que era la ostra. A mí cuando me daban el pase, la gente tenía miedo. Y luego eran otros tiempos, cuando íbamos 5-1 nos pitaban y todo eso. Era un público muy exigente, muy esto. Cuando llegue ese punto, estamos en primera división disputando ahí arriba. Acuérdate, ahora cualquier pase es de 2 metros. Pues porque la gente hay. Pero cuando vuelva otra vez ese público, eso, acuérdate, Francho, estaremos arriba en primera, ya verás. Ojalá. Porque volverán a exigir a estar entre los mejores. Eso es lo que nos exigieron a nosotros. Yo lo que creo que estábamos muy bien curtidos, ¿eh? Ya. Yo lo que creo que muchas veces lo que pasa es que mucha gente, muchos compañeros no han estado en un campo, no han jugado en un campo nunca con más de 10.000 personas. Sí, algunos de las 5.000 personas. Sí. Y eso muchas veces, claro, primera impresión, y que a lo mejor falles un pase y se escuche un run, ya no que piten, sino el run de, joder, de que somos de aquí, somos aragoneses y eso, somos así, nuestra personalidad es así. Y eso muchas veces pues, puede, yo creo que no asustar, pero empequeñecer. Y si yo creo que no sabes
gestionar primero tu autogestión y luego saber cómo llevarlo y saber reponerte. Y muchas veces jugar en campos sin afición o sin... yo lo veo mucho más sencillo en el sentido en cuanto a presión, y creo que muchas veces en el Real Zaragoza, bueno, se demuestra, estamos ahora con una grada menos, el campo se llena, iremos al modular y se llenará, estamos haciendo récord de socios, los máximos, es que eso no se ve en ningún lado. Y creo que eso En muchas Málaga veces... solo en Málaga, solo en Málaga, es verdad. Málaga y Real Zaragoza. Málaga y Real Zaragoza. Y el Claro, Depor. y el Depor. Pero son, Depor. claro, son equipos que tienen una historia detrás muy grande, con una afición muy grande que ha sujetado al club, es así. Y muchas veces esa gente que viene de fuera no sabe dónde viene. Yo creo que no lo sabe. Y, o sea, lo puedes saber, pero hasta que no estás ahí, dices, no, un equipo de segunda división. Sí, es nuestra realidad, por supuesto que es nuestra realidad, que somos un equipo de segunda división, llevamos 12 años, es nuestra realidad, pero nuestra realidad no puede ser esa. No podemos pensar así, porque si no somos unos conformistas y pues estos años se ha visto, no es que se haya visto, y no creo que eso haya sido el problema de que nos haya hecho buenos años, que puede ser, pero muchas veces yo creo que lo que pasa es eso, que no se es consciente dónde se está. Y la suerte y el premio que es ponerte la camiseta del Real Zaragoza, que porque ahora mismo esté en segunda división no quiere decir que, vamos, que es que mucha gente, con 3.000 pesos a cualquier equipo, no ha tenido la oportunidad ni de la oportunidad de ponerse una camiseta de un club como el Zaragoza. Y muchas veces yo creo que se menosprecia lo que tenemos. Tanto, yo creo que en nuestro caso, sobre todo los canteranos no, porque sabemos lo que es, pero la gente que viene de fuera se empequeñece por cosas como esas, y creo que muchas veces eso es lo que pasa, que te empequeñeces y te metes en una cosa y dices, es que hemos perdido en el último minuto y nos pitan. ¿Qué quieres? ¿Que te aplaudan? O sea, que es así, a veces hay que ser así de realista, y muchas veces eso, claro, con la gente no lo ha vivido. Nunca me han pitado, que me han pitado, van a pitar a mí. ¿Has perdido 5-0? No ha habido gente en el campo, no han pitado, no pasa nada. Al día siguiente otro partido, y al día siguiente a entrenar como igual. Y aquí esto no es así. Por suerte no es así, porque para mí, ya lo he dicho, la afición nos ha sustentado y vamos, es un papel fundamental. Sin ellos no seríamos ni esto. Y creo que, no sé si respondo a tu pregunta, Antoni, es que tampoco sé qué más puede haber. O sea... Hay una palabra que yo creo que es el valor añadido que tenéis, y este año ya Víctor Fernández ya lo ha comentado en una entrevista. Los canteranos tienen hambre. Hambre. Los que vienen muchos como el año pasado, y este año por eso estoy ilusionado, que es que esta segunda es muy perra, pero veo que el equipo tiene hambre, tiene ganas. ¿Que se puede perder? Sí, pero esa es la diferencia de los jugadores del año pasado con los canteranos, que vosotros rompéis la puerta porque conocéis todo lo que es esto y tenéis hambre. Entonces, un jugador que tiene hambre, con ese puede ser al fin del mundo. Un jugador de estos kiripichis, pues que son muy técnicos, te los regalo. Yo, a ver, vamos, yo no seré ni el más técnico ni nada, pero creo que nuestro ADN es... No, el gol que metiste en Cartagena era de uno que le pegaba mal, o sea... Bueno, es decir, eso fue un milagro. ¡Guau! Le pegaste, sí, mira dónde fue. Bueno, no, quise buscar ahí, quise ponerla ahí, sí, pero entiéndeme. O sea, evidentemente lo que dices tú, ahora jugadores técnicamente mucho más superdotados que yo, pero es lo que yo hablo mucho con los chavales, sobre todo, porque creo que, sobre todo con los que están subiendo ahora, tanto Iván, Francés en su momento, y yo, éramos unos referentes para ellos. Y hay que ser claro, tío, que es la oportunidad de tu vida, que si por lo que sea no te sale bien aquí, irás a otro sitio, y te juro que una victoria en otro sitio no te va a llenar lo mismo que una victoria aquí, y es así. Déjate todo, y al final yo creo que eso es lo que, vamos, una persona de aquí es lo que transmite, ese hambre, esa ambición, ese querer, esa energía, el dejarse todo, hasta que no se pueda más. Y ese es el ADN del zaragocismo, de la cantera, y que creo que este año se ha podido acertar más en cuanto a fichajes, por ese perfil a lo mejor más joven, de gente que también quiere tirar esa puerta abajo del fútbol profesional,
creo que en ese sentido la mezcla que hemos podido conseguir de gente con hambre, gente experimentada y gente que viene a aportar y a crecer y a hacerse futbolista, bueno, yo tampoco quiero ser optimista, obviamente hay que serlo y hay que ser ambiciosos, pero humildad, porque esta categoría te mete un par de leches en cualquier momento y te pone en tu sitio y te deja muerto, como nos pasó el año pasado, el anterior, el anterior, el anterior y el anterior y el anterior. Entonces, yo creo que, vamos, eso es lo más reseñable y lo que yo creo que es la clave. No sé. Podríamos establecer un pequeño coloquio, preguntas con los invitados. Muchísimas gracias por vuestra intervención. No sé si hemos acertado, estabais así, porque nos habéis puesto una chuleta que teníamos que ir por esa vía, ¿no? Algo así. Yo doy por mi situación que nada he preparado. Está bien. Pero mira, esto es... Esto es una gozada, sí. Esto es impresionante. ¿Se puede llevar una columna a casa? Hay algunas que son contemporáneas a la del Pilar, a la famosa. Luego te lo cuento cuál es. Vale. Anda con cuidado que a la noche aparezco por ahí arriba en los tejados. Con los ángeles que se te lleven. Yeah. Entonces, publico, tenéis a tres importantes figuras del fútbol, pues mi compañero Eduardo os pasará. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra interacción, por meternos en vena, a mí en mi caso, el Zaragoza, desde la época antes, incluso antes de Andoni, pero con Andoni especial. Y ahora tenemos el presente de Francho. Y aunque yo vengo a mí me gusta el atletismo, yo sí, mi deporte es el atletismo. Y el fútbol me gusta porque mi equipo juega fútbol. Y mi equipo solo es el Real Zaragoza. Ahí sé que hay otros equipos por otros sitios y que juegan a fútbol, incluso ganan mucho dinero y le dan mucho dinero porque juegan a fútbol con otros equipos que ganan menor dinero, pero porque juegan con ellos. En las televisiones echan partidos que juegan dos equipos, el que gana mucho dinero y el que va de sparring con ese que gana mucho dinero. Y mi pregunta es, ¿veremos en algún momento una Supercopa, o como se le quiera llamar, del equipo masculino y uno femenino? Mixto, ¿quieres decir un partido? ¿No? Ya de mixtos, ya de equipos mixtos ya ni hablo porque seguramente... No, pero de un partido más, o sea, de un equipo masculino. Sí. Obviamente no. Bueno. No, vamos. Yo creo que no. No tiene ningún, tiene ningún sentido. Ningún sentido en el sentido de lo que hablamos antes, a partir de lo que hablábamos de infantiles, de los 12, 13 años, la naturaleza de la mujer es una, la naturaleza del hombre es otra, y no tiene nada que ver un partido de fútbol. Bueno, sí, las reglas, pero no se podría. Ni siquiera poniendo... Es que técnica... Hablo solo de la cuestión del esfuerzo, del tema físico, no del esfuerzo, sino de la fuerza. Porque a nivel técnico-táctico, ¿vale? Yo pienso que ya no hay diferencias. La jugadora que es técnica y es igual de técnica que un chico. En los estudios de los partidos, todo el estudio técnico-táctico que hay es igual. Yo estuve hace poco escuchando, en los reciclajes que tenemos de entrenadores, estaba escuchando una charla del cuerpo técnico actual de Hidalgo y veía, ¿no?, cómo preparaban, ¿no?, una semana de partido. Y digo, es que no veo la diferencia entre cómo se prepara el masculino un partido y cómo lo prepara el femenino, Y hablo de datos y de estrategia operativa y de análisis del rival y de análisis de los jugadores y de vídeo con los jugadores hablo y es no profesional. O sea, imagínate. Entonces, a esos niveles de estudio de fútbol, de preparación de partidos, de contar con profesionales de recursos humanos
en los equipos, en los entrenamientos y en todo, pienso que no va a haber ya diferencia. Y a nivel, y luego no la va a haber a nivel mediático dentro de 20, 30 años, etcétera, etcétera. Pero ver un partido, digamos, de disputa mixta, eso es una utopía. O sea, es imposible. Vamos, no es que sea imposible, se puede dar, pero eso no va a ser. En Navidades se puede mezclar un Eso va a ser un solteros contra para casadas. recaudar dinero y todo como esto. una cosa se puede antigua de hacer. estas, ¿no? Solteros contra casadas. Es algo así, eso es. Alguna cosa de sí como. O para alguna película imposible. de estas de los años 60. No sé. Es imposible. Ya la sabía. Simplemente era el hecho de que sería la forma de poner en valor el fútbol femenino. Lo digo muy bonito. No, pero si haces eso, seguramente el más perjudicado va a ser el fútbol femenino. Sí. Después del partido. Comparar, no intentamos, pues no sé, a ver, al hablar de fútbol, porque yo muchas veces cuando habla de fútbol, ¿no? Aquí te pone pasado y presente en el fútbol aragonés. Si nadie dice nada, o sea, realmente todo el mundo pensamos, yo si no supiese nada de fútbol femenino, hablaríamos de fútbol. No, Pero cuando se habla de fútbol se entiende siempre que es fútbol masculino, ¿sabes? Entonces, fútbol masculino, se habla de fútbol femenino. Entonces, cuando hablamos de fútbol, es que intentamos no comparar el fútbol femenino con el fútbol masculino, porque es fútbol, pero son como dos vías de tren diferentes, y una está muy avanzado y otro no. Y en este sentido te recupero lo que te comentaba de las porteras. Las porteras, por ejemplo, tienen un gran margen de mejora, porque se ha empezado ahora a trabajar la fuerza, que sí que tienen sus especialistas y se está trabajando. Pero yo pienso, por ejemplo, y cuando veo a mis porteras, digo, esta portera puede saltar más, ¿sabes? Pero hay que trabajarlo. Claro, Llega un momento que no se el nace con desarrollo, eso. estamos hablando de un desarrollo físico. Tú piensas que en el fútbol femenino hemos pasado en muy poquitos años, en prácticamente 5 o 6 años, no mucho más, 7, 8 como mucho, de jugadoras que jugaban de chicas que juegan a fútbol o mujeres que juegan a fútbol a atletas. Ellos ya son atletas, hace años que son atletas. El jugador de fútbol ya no es el jugador de fútbol que vemos ahora, ¿no? Te pones estas fútbol del nodo y de tal, no veías a un hombre que jugaba a fútbol, pero no era un atleta, no le veías, ¿no? No le veías esos músculos. Ahora son atletas que juegan a fútbol. Y en ese proceso ahora tú ves en Liga F, las jugadoras son atletas, tienen absolutamente cuerpo de atleta. En primera ref son atletas y en segunda ref, que es donde estamos nosotras, casi todas ya son atletas. ¿Por qué son atletas? Porque aquella que está fuera de peso, con masa grasa de más en las mediciones que se hacen, etcétera, etcétera, lesión segura. O sea, lesión. Es que no. Y no puede seguir el ritmo de la competición, porque la competición ya es dura. Entonces, estamos en un proceso todavía de evolución, pero tanto como sería contraproducente y no beneficiaría el poner un partido entre hombres y mujeres que juegan a fútbol o entre atletas, porque solo en la arrancada, Y la velocidad del balón. en la carrera es muy difícil. imposible. O sea, imagínate que Francho y yo estamos en la élite y hacemos lo mismo y tal. Si ahora hacemos una arrancada, me va a sacar 4 metros. Porque la naturaleza no es lo único que no se va a poder cambiar. Y eso va a condicionar cómo es contra quién puedes competir. Como yo me pongo de portero, pues me tienen que poner 2 como los futbolines. Es igual. Entonces, cuando has dicho esos 3, si quitas el tema del fútbol del deporte aragonés, serían 3 protagonistas de una serie buena, ¿eh? No, de todas formas, sobre este tema, la evolución de lo que ha comentado, que ahora son atletas, hay una diferencia de mi época a la que hay ahora. Tú ves la foto oficial de un club, ¿vale? O sea, oficial. Ostras, si hay más componentes, más que la plantilla. Sí, sí. Empieza nutricionista, analista, scouting, el otro. Es que si tú ves, antes era la plantilla, primer entrenador, segundo entrenador de porteros y tal. Pero es que ahora la diferencia, en el fútbol femenino también pasa lo mismo, es que
hay más personas que futbolistas. Es alucinante. O sea, se ha profesionalizado todo, que es tremendo. O sea, ahora ya el régimen, la grasita y tal, un plato de alubias hay que andar con cuidado, el otro, tal, son severos. Tú no estuviste con Marcelino, ¿no? Yo no he estado. Pero me han hablado de él que... Soy. Pero he tenido alguno que... muy estrictos de si te pasas... Lo de Marcelino... 100 gramos, ¿qué haces? O sea, pero echas la mano a la cabeza, que muchas veces es, yo qué sé, que he bebido un vaso de agua, o no he hecho, perdón por la expresión, no he hecho pis antes de pesarme, que muchas veces es eso, Nada, y he crucificado, y al régimen, y más sesión de fuerza, más no sé qué, menos cantidad de comida, o sea, sí. O sea, que al final, eso a veces, yo por ejemplo soy un poco estricta o un poco obsesionada como dirección deportiva, con el tema también del peso de las jugadoras y de ese control, sobre todo en la jugadora, imagino a los jugadores, se controla todo también mucho más, y son atletas, pero además con una carga de partidos inhumana. O sea, ¿sabes? O sea, el calendario, eso es, y el esfuerzo ahora es tal que si ese cuerpo no está preparado, o sea, el riesgo de lesión aumenta exponencialmente. La jugadora mucho más, porque hay una cuestión también de la naturaleza, que son las caderas, lo que yo llamo la celulitis, nuestra celulitis, que hace que tengamos, se llama, el tema de las piernas valgo y varo, ¿no? Pues nosotras, si veis así, ¿no? Mis piernas se ven bastante claro porque si la veis, ¿no? Pues a mí se me juntan aquí las rodillas. La lesión más grave de la jugadora es la lesión del cruzado, del cruzado. Lo escucharéis ahora mucho, también lo escucharéis mucho en marzo, porque cuando empiezan a acumularse las cargas. Entonces, la obsesión es tal, muchas veces con el tema del cuidado físico, porque la exigencia que estáis teniendo en un partido no es solo correr, es que son las aceleraciones, las frenadas, eso es tanto, y en femenino ya, y también ya en estas categorías que no son la élite, que cualquier cosa va a la lesión. O sea, el aumento del riesgo de lesión es brutal. Entonces, al final tú tienes que partir de que tu objetivo deportivo, si el objetivo deportivo del Real Zaragoza es ascender a primera, y resulta que tiene en un año 8 lesiones graves, ¿dónde queda el objetivo deportivo y la inversión que ha hecho? En nada. Es que se diluye el objetivo deportivo. Y a nosotros nos pasa lo mismo, yo igual, yo tengo una plantilla de 21 jugadoras, 21 más 2 porteras, 23. Si hago una plantilla corta, ¿no? Imagínate, no tienes muchos recursos, voy a hacer una plantilla corta, y si te lesionan 4 de gravedad, es que no hay objetivo deportivo que valga, y toda la inversión que has hecho es que no vale para nada. Y hay inversión, ya hay una inversión importante de dinero. Entonces, al final estás en eso porque, y esto te hablo de jugadores que no son profesionales y que compaginan el fútbol con el trabajo, con otros estudios, con otro trabajo, ¿vale? Son como semiprofesionales. Entonces, esa obsesión por los datos también y por el cuidado va en eso, ¿no? Que al final lo que quieres es que tu jugador no se lesione, porque cuanto menos lesión tengas, más porcentaje de éxito tienes en tu objetivo deportivo. Si tú eres entrenador, tú eres Víctor Fernández o Hidalgo o mi entrenadora que es Verónica, y dice, ¿cuántos tengo disponible para el sábado? O para el miércoles que tenemos una copa, un tal, un no sé qué, y dices, no, es que tienes 17. O sea, 17, y uno que te haya salido rana, otro que esté despistado y otro que esté pasando una mala temporada, es que no tienes plantilla para competir. Y para conseguir los objetivos deportivos tú tienes que tener todas las herramientas disponibles. Tus herramientas son los jugadores y las jugadoras. Entonces, por eso está eso de intentar que tienes que llegar con el máximo de efectivos al final de temporada, porque empiezan todos, que digo yo, pero luego es como los soldaditos, ¿sabes? Van cayendo y cuantos menos caigan, más posibilidades de éxito tienes. Si a ti se te cae, tienes un portero buenísimo y tienes otro segundo portero que también a lo mejor será buenísimo, pero tú confías más en uno y se te lesiona. Y si el 9 que te marca los goles, que está además en racha, se te lesiona, acudes al mercado en invierno y ¿qué hay? Restos.
no hay jugadores, lo que viene muchas veces no funciona, es muy difícil, tienes que desembolsar dinero, los clubes están sin dinero, es decir, hay muchos factores que se dan que es muy complicado, entonces al final el cuidado del jugador tiene que ser al máximo, por eso también hay, ¿no?, como decía, esa cantidad ahora ingente de cuerpo técnico alrededor, como para que, vamos, te controlan todo, ¿no? Yo no sé, los wellness por la mañana ya tenéis que poner... por la mañana, cómo has dormido, cómo Sí. te encuentras, qué desayunas, esta noche estás Estás estresado, si sí, no, sí, si- qué nivel de ganas de jugar tienes, o sea, de entrenar, todo. Todo, sí, Pero Andoni, o escucha sea, que yo... nosotras en esta liga yo que estoy en estamos contra de eso, también, ¿eh? Y las jugadoras a las 7:30 de la mañana están rellenando un Yo wellness. estoy en contra de eso. loco, Yo estoy en contra de eso, la verdad. O sea, O sea, entiendo que te puedan preguntar, venga al doctor o todas las mañanas, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero ya creo que, yo hablo ya como jugador, muchas veces ahora creo que ya hay tantas cosas que muchas veces te olvidas del fútbol y de ir a entrenar y pasártelo bien. Sí. Que entiendo que a nuestro nivel ya... ¿tú sabes lo que es después de un entrenamiento ir a la Plaza San Francisco y tomarte una cerveza? Claro, eso ahora, Andoni, es imposible, macho. Eso ahora es imposible, claro. Tremendo, estábamos ahí. Fenomenal. Las chicas estudiantes venían a las fotos y tal, y las cosas y tal. Pues, y la cervecita. eso Que, ahora por es- cierto, hablando de esto, Clemente, que estuve yo en el anterior cuando con las ligas, él no nos concentraba el día del partido, o sea, el día anterior, sino posterior. Es decir, terminamos en San Mamés, íbamos a Lezama y dormíamos después del partido, porque para él la recuperación era más importante el postpartido y que estuviésemos todos. Y yo me acuerdo, es que esto es cojonudo. Había una nevera, porque bajabas del autobús y tal, y subías y tú tienes tu habitación en Lezama, teníamos. Y íbamos a cenar. Y había una nevera, y me acuerdo que estaba todo lleno de la famosa marca Kronenbourg, 1664, la cerveza 1600, que todavía me acuerdo. Y la gente tomaba unas cervezas. Y el doctor Anguro, que para descanse, decía que después del partido, hombre, no te bebas 10 cervezas, pero que la cerveza no era mala para recuperar todo el desgaste de todo ese líquido. O sea, incluso fíjate, un doctor te decía eso. Entonces la gente se tomaba una cerveza a gusto. Y fuimos campeones de liga. Es Pero cojonudo. bueno, pero porque Sí, estabais a ver, que yo disfrutando, entiendo- no, que dice Francho, dice, que es yo que entiendo, es verdad entiendo todo que ahora esto, salen los al campo y nutricionistas no... y tal, porque mujer, algunas veces cuando ibas a la pretemporada veía a esos estos que venían así, y decía, hostia, ¿cómo pueden venir así? O sea, Pero quizás el mayor reto que tiene ahora el futbolista, da igual si es en primera o en segunda, es disfrutar en el campo. Yo veo muchas veces, digo, es que se les ve a las jugadoras y se les ve que no están disfrutando. Y digo, y el día que no disfrutan es que no ganamos. Pero es muy difícil porque es verdad que ahora, antes de salir al campo, todo el balón parado que tenéis que estudiar, todo no sé qué, digo, es que yo ahora, de verdad, yo digo, yo ahora no podría jugar a fútbol. O sea, es que la cantidad de cosas que tienes que tener en la cabeza para salir al campo y luego ya ejecutar y automáticamente. Y luego que además ahora está todo súper controlado por métricas, es que has fallado 3 pases, has hecho el 65%, no has llegado a los metros esperados en un entrenamiento, entonces tienes que quedarte después a hacer, porque luego en un partido tienes que estar, o sea, si tu rango es 32 por hora de velocidad máxima, como durante la semana no hayas hecho, un día de la semana tienes que, aunque sea hacer un sprint, solo para llegar, para que la musculatura esté preparada y lo hayas trabajado durante la semana, para intentar evitar. O sea, cosas que dices, mejor entrenamiento no ha dado porque nos ha dado. Pues ese tipo de, ya, no enfermedad, pero ese tipo de ya de rizar el rizo, o sea, son cosas que ahora está todo muy controlado y se le da mucha importancia a todos los detalles, Para mí, de más muchas veces, pero bueno, es que el fútbol está llevando a eso. Es que ahora, si un mediocentro no es capaz de repetir esfuerzos y hacer 12 kilómetros en un partido, no le va a dar. Pero quizás, O se va a lesionar. Pero ¿sabes qué pasa? Que igual hasta que llegue alguien
y de pronto gane la liga y de ahí, ¿qué ha hecho? Y dice, nada, no he controlado nada. Y entonces digan todos, ahora no vamos a controlar Eso es nada. que es todo como, ¿Sabes? O sea, son modas. el fútbol siempre va, ¿no? Sí, es como sí, son cuando modas, sí, sí. se jugaba directo y luego se puso moda el tiki-taka y luego el 4-3-3 y luego ya cambiamos a tal. ¿Por qué? Hostia, porque el 4-3-3 Con tres funcionaba. centrales, 2 carrileros. Claro, y ahora los carrileros. Y ahora no hay extremos. Y ahora, ¿no? Eso Eso es extremos se mete por En dentro. nuestra época destacaba el pivote argentino, que era el que estaba por delante de la defensa, que era el pivote. El que Y teníamos veníamos antes. del líbero, el que se quedaba Darío descolgado, que ya no Franco, podía sí. correr, el viejo que no podía correr y Todavía me esperaba acuerdo detrás. Cortabarría y Arconada dándose la mano los dos allí en Atocha, o sea, era líbero y estaban los dos juntitos así, del punto de penalti. Era otra evolución. Pero bueno, Entonces, bueno. Y te pregunta. Bueno, os iba a preguntar, pero sobre todo agradeceros, porque sobre todo esta parte dinámica de entender un poquito más las interioridades para nosotros, en mi caso, que sí que Alguna no, soy cuidado. alguna intimidad. ya te contaré. Eso espero, Tony. Vale. Interesante la primera parte de Luis y al hilo de lo que comentabas, por el equipo rico, para entendernos, con la segunda clase de equipos que nos llegamos. ¿Por qué, por ejemplo, en el fútbol inglés la diferencia entre los que quedan abajo y los que han quedado en la parte superior? Digo, de percepción de derechos de autor, derechos de televisión, etcétera, pues no es tan grande y tienes una liga mucho más competida y más interesante, yo creo, para evitar esos megaclubes y clubes de subir, bajar, ascensor. Eso podríamos llegar con una liga profesional de verdad que entendiera que el fútbol tiene que democratizarse en la parte que tú huías un poco económica, que parece que no, pero bueno, al final son profesionales y al final están jugando al fútbol porque les gusta, porque tienen pasión, pero evidentemente porque perciben unos monumentos. En definitiva, esto se podría solucionar de alguna manera. ¿Hasta qué punto el fútbol aragonés, que hemos venido aquí a hablar un poco de eso, no ha sufrido precisamente de eso, de no tener capacidades? Ya no me meto, Antoni, en presidentes ni nada de eso, que ahí sí que sería un melón importante y sobre todo cuando quedan 3 minutos para intervenir. Se me han dicho que hasta las 8:30 más o menos. Por lo cual, de verdad, agradeceros, de verdad, un rato fenomenal, que por lo menos yo he pasado. ¿Qué? A ver, que se pueda dar en la liga, eso lo deciden los clubes con la liga, lo votan. Entonces eso es la liga, Tebas y los propios equipos. Hay gente, de hecho, que en esos repartos vota a favor o vota en contra. Están siempre, ¿no? Estás el Madrid, el Barça, el Bilbao, cada uno. No está, pero que, por ejemplo, lo nombro porque en femenino a veces también se votan cosas y también cada uno sale. Entonces, eso es una cosa que votan entre ellos. Al final, es que estamos hablando de equipos que no son solo equipos de fútbol y que manejan muchísimos más, es que trascienden, no son macroempresas, holding de empresas, un holding de empresas detrás, pero no solo es el club de fútbol, es gente que está... Entonces, es complicado. ¿Aquí por qué no se llega? Yo no creo que, fíjate, yo creo que Aragón, no solo por extensión, también por importancia y por capacidades, creo que puede tener más y llegar a más de lo que es. Es verdad que el fútbol masculino, el fútbol masculino, el fútbol está evolucionando y se está profesionalizando, que es un tema bastante importante, porque venimos de clubes, y todavía está así, todavía estamos, que están gestionados por gente que no es profesional. Entonces, si tú tienes ahí puesto, con todos mis respetos, al exjugador ahí de presidente, al amigo, al sobrino, al nieto de aquel que marcó 77 goles en el 48, el otro, es que esto ya es un negocio y el fútbol, ahora como esto es una industria y la industria es un negocio, entonces lo tiene que manejar gente que es de negocio y además gente que sepa de fútbol. Entonces, las dos cosas, que es lo que se está intentando hacer, que se profesionalice, se está dando ahora. Pero todos los clubes
Yo no conozco a fondo el Zaragoza, pero se ve en equipos también andaluces y tal, que sí hay allí un montón de gente, amigos, primos, vecinos, el nieto, el vecino. Eso tiene que cambiar. Tiene que haber profesionales y gente que sepa de fútbol. Y esos profesionales gestionar una empresa de 150 millones, de 80 millones y tal, porque el Zaragoza quizás no está donde tiene que estar, pero porque ha habido una mala gestión de los recursos, una mala gestión de la empresa. ¿Por qué? Porque no lo gestionaba gente de empresa, se gestionaba como un club de amigos, que es de dónde viene el fútbol masculino, de ser un club de fútbol de amigos, de lo que estamos ahora mismo acostumbrados al club del barrio, de los pueblos. Eso es el fútbol, de dónde viene el fútbol de los pueblos, y entonces eso ha evolucionado hasta ahora. Entonces, cuando los clubes se ven sin profesionales, que de pronto es como si a ti, como le decía antes Francho, es que ahora pronto si empieza a ganar dinero, joder, nadie me ha dicho cómo gestionarlo. En los clubes pasa lo mismo. De pronto allí había uno, que el amigo, el vecino, el otro, hay 4, y de pronto que caen 180 millones, 70 millones de euros de derechos audiovisuales. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Si nadie sabe qué hacer, pues eso es lo que hay que hacer, pues meter a profesionales que gestionen el dinero y la parte deportiva, y cada uno que gestiona lo que sepa, pero tienen que todo ser sostenible. Estamos hablando porque si no pasa que te pegas 12, ¿no? 15 años, 12. ¿Cuánto lleva el Zaragoza? 12, con una refinanciación de deuda con Hacienda, en una vorágine que no solo se metió el Zaragoza, que se metieron todos los clubes, absolutamente todos los clubes de primera y segunda división están endeudados. ¿Es sostenible el fútbol masculino? Bueno, hay que dar una vuelta. Y decía Tebas, no, es que la piratería, y bajarán los derechos de televisión, que decía estos días. Bueno, pues si bajan los derechos de televisión tendréis que bajar los salarios, majos. Es lo que hay. Si no hay menos dinero, tú no puedes gastar más de lo que ingresas, a no ser que te apalanques en deuda porque sabes que estás invirtiendo para algo. Yo no digo que no se invierta, ¿vale? Porque tú ahora dices, voy a invertir porque luego, lo que hablábamos antes de la proyección, luego esto me va a dar, voy a generar, pero gastar más de lo que, no invertir, gastar más de lo que ingresas, luego te comes 12 años o los que sean en el infierno, que es el infierno que pasaría cualquier empresa cuando está en deuda y tiene que refinanciar esa deuda. Entonces, al final, eso es un debate. Los peces gordos quieren el dinero el mayor posible para tener, y la liga también, para tener a los mejores jugadores del mundo, porque si no te lo quita la liga inglesa, la liga tal, la liga no sé qué, y eso no vende. Si se van los mejores jugadores de la liga, no vende. Y los clubes pequeños dicen, joder, no le deis todo a los de arriba, que ya tienen mucho dinero, darnos más a los de abajo, que es que si no, no podemos competir. Entonces, es un tema, es una encrucijada compleja, porque al final los pequeños también viven de que los grandes tengan a Vinicius o a Messi cuando está, o a Ronaldo, o al otro, o al de la moto, porque eso es lo que vende en los mercados internacionales, la audiencia, que es donde se está abriendo, donde se está abriendo ahora el fútbol español. Cada vez hay más conquista de espacios porque los derechos en España ya somos los que somos 45 millones los que hay. Aquí somos otros tantos, pero si queremos vender, si quiere la liga vender al exterior, vienen los horarios que nadie entiende, o no sé, partidos en donde nadie entiende, pero claro, de ahí es donde llega más dinero. Y si los clubes quieren más dinero porque les falta dinero, porque cada vez quieren pagar más, pues no se puede. Igual hay que plantearse con todos mis respetos a los futbolistas, una bajada de sueldos en esos sueldos, porque los costes operativos de un club son los que son, los costes que en torno a un club son los que son, los costes de la cantera tendrían que ir metidos, porque no es un coste, es una inversión, se debería invertir en cantera, y de ahí los salarios de los jugadores, y de ahí unos buenos salarios que pueden vivir perfectamente, sobradamente y todo, pero igual estamos un poco sobrepasados y nos tendría que preocupar tanto si bajan los derechos o no, porque va a haber menos dinero. Hombre, pues igual la burbujita, igual tenéis que hacerla un poco más acorde a lo que hay y no más de lo que hay. Pero eso es un tema muy espinoso que yo... Es que el tema del límite salarial me voy loco. El 1+1 ese
me han explicado en portugués, en brasileño, en inglés, en español y todavía no lo entiendo. O sea, unos sí, otros no. Otros sí, otros no. Y se está viendo. Eso es un poco el tema de regular un poco los clubes, ¿no? Porque cada uno, yo no sé cómo lo manejan desde la liga, pero cada uno le dan a uno diferentes. Es que lo del límite es que es tremendo. A ver, el que hace la ley sabe la trampa. Pues, bueno, justo. Ya está. El fútbol inglés, pues tiene primero unas audiencias y segundo que las televisiones dan más. Bueno, pues el fútbol en Inglaterra, pues en los países asiáticos y en todos los sitios, el Manchester United y todos estos, está claro que un equipo medio de primera división en Inglaterra cobra, no sé, ahí están los números, más que otro equipo medio de primera división. Es decir, se reparte económicamente mucho más en la liga inglesa. Luego, hay clubes en la liga inglesa que tendrían que estar capados, porque vienen de... Y aquí no pasa nada. Paris Saint-Germain, el otro. Abren el grifo, el petróleo y ahí van. O sea, no hay... Porque la FIFA y la UEFA no les interesa meter mano al Manchester City y todo eso. Eso es una gran diferencia también. Es que es una gran diferencia para competir en Inglaterra, pero que en Inglaterra hay muchos de esos, con el fútbol español, ¿no? Entonces, eso yo lo veo ser la espectáculo. Pues sí, se está vendiendo mucho la Premier League de fútbol inglés, pero también aquí hay un buen espectáculo. Y estoy de acuerdo con usted. La gestión. Por ejemplo, estamos hablando, dice, bueno, pues está la última remata, pero el Girona, el año pasado, ¿qué hizo? ¿Qué presupuesto tenía? Gestión de jugadores. A ver, que el Manchester City está detrás, vale, de acuerdo. Pero jugadores con un buen entrenador, con un buen director deportivo, con gente profesional, y mira lo que hizo. Este año le va a pagar mucho por estar en la Champions, pero bueno, pero sí una buena gestión. Y de nuestro Real Zaragoza, te digo la verdad, cuando entró la política en el Real Zaragoza, cataclán. Ya está, no voy a mover más porque si no me van a llevar. Ese es el problema que tuvo nuestro Real Zaragoza. Cuando entró la política, a tomar por saco. Es que no me quiero que hablar, ¿no? O sea, porque hemos vivido, sufrimos nosotros, sufrimos lo que ha pasado, la miseria que ha pasado. Gracias a Dios que la Fundación rescató todo lo posible. Ahora han venido otros que, bueno, pues que es, a ver, es que como decían... Pero mira cómo es la política, ¿eh? Que lo hunde, pero también lo recupera. Todo es así. Primero lo hunde y lo recupera. Pues yo no sé si, bueno, vale. Hombre, ahora sí tenemos un acuerdo de la normalidad, pero bien, pero es hombre, que... a ver, pero hombre, todo no, me lo digas, demás, no me digas que el Real Zaragoza está viviendo solo. A ver, compañera. Compañera, ¿dónde salen las del dinerito? Que han tenido que ponerlas, ¿eh? Que han tenido que ponerlas los otros y estos, para que estemos eso. Pero, sí, pero que te claro, quiero decir sí, que... aportamos a ver quiero qué decir aporta. que políticamente a nadie le interesa que desaparezca Zaragoza, ahora no le interesa tampoco que desaparezca el Huesca. Es que no interesa, es decir, lo mismo cuando se metió la política y lo hicieron, pero que luego resulta que tampoco interesa que desaparezca. Entonces dijeron, hostia, hombre, claro. se entran, pero porque pero cuando se entró... punto. Sí, pero porque... Y vosotros también. También. Menos mal que gracias a Dios aragoneses os han ayudado. Sí. Y a nosotros nos ha venido de fuera. Pero es que es como digo yo, mira, ¿qué pasa? Estos 12 años, dices, joder, nos gustaría que el club fuese aragonés, con gente buena, profesionales, todo fenomenal. Pero a la afición, ¿qué quiere? Estar en primera y, bueno, y que el presidente sea pakistaní. ¿Qué le importa a la afición que sea pakistaní si estamos en primera o estamos en la Champions? Si al final lo que quieren es que gestionen bien. Da igual la nacionalidad. Que a nosotros nos gustaría que fuesen aragoneses. Fenomenal. Pero que da igual. Si la afición de Zaragoza lo que quiere es estar ahí, subir a primera, disfrutar, estar compitiendo como hemos competido con todo, y le da igual el palco. ¿Qué? Pues tenemos un indio. Pues bueno, pues tenemos un indio. Pues ya está. Las pone y ya está. Pero claro, el indio tiene que estar bien asesorado, bien gestionado, con gente
de aquí o profesionales. Ese es el problema, como le ha pasado al Valencia, como le está pasando a otros, ¿no? Al español. Pero exactamente, como el español, como todo esto. Pero es lo que te decía yo. El Zaragoza, el problema es que cuando se mete a la política, pues nada, a bailar la jota. ¿Te he contestado bien? Sí. ¿Somos amigos? Tenemos que recoger el palacio. Muchísimas gracias, sobre todo a Norvin, Feya, Francho, por esta participación, a ustedes por venir. Les emplazamos para la siguiente conversación el 1 de octubre. Si quieren recibir información, hay papelitos ahí, nos dejan sus datos y les informaremos. Ponernos una buena nota, no nos pongáis un 0 o un 1, ponernos, ¿cuánto? Un 7, un 8, un 9. Yo el 8 de Stoikov. Oye, es culé, Sí, sí, no sale de ahí. La tiene aquí, no sale de ahí, no sale de ahí. Muchísimas gracias y sigue con la cabeza por el lado. Gracias. Bueno, pues, gracias.